Buenos días, vamos a continuar con lo que es el módulo de cardiovascular. De antemano sé que están estudiando, pero vamos a grabar esta clase para que posteriormente tengan la oportunidad de poder ver el video. Bien, vamos a comenzar con la parte del corazón. Y nos vamos a ir directamente al corazón. Como habíamos visto en clases pasadas, en el interior del tórax tenemos tres compartimientos. Un compartimento pleural o pulmonar del lado derecho, un compartimento pleural o pulmonar del lado izquierdo y un compartimento central conocido como mediastino, limitado lateralmente por la cara medial o interna de ambos pulmones, en donde el órgano más importante, el más grande y el que divide todos los espacios es el corazón, protegido por una membrana que se llama pericardio, que consta de dos hojas, como vamos a ver más adelante. Una superficial, que es el pericardio fibroso, que es de protección, que se fija hacia abajo al diafragma por medio de los ligamentos pericardiofrénicos y se fija hacia adelante al esternón por medio de los ligamentos esternopericárdicos. Y debajo de esta vamos a encontrar una capa sedeliza, serosa, delgada, lisa y transparente, que tiene a su vez dos capas, una en contacto íntimo con el corazón, pericardio visceral, y otra como revestimiento de esta pericardio fibroso, que se llama capa parietal de lo que es el pericardio visceral, que tiene dos capas, una que está pegada al corazón y otra como capa de revestimiento del pericardio fibroso. Quiere decir que en el corazón encontramos pericardio fibroso, que es el superficial, y pericardio seroso, que tiene dos hojas, una que reviste al pericardio fibroso y otra que recubre el corazón en íntimo contacto con el mismo. En esta diapositiva podemos ver que todo lo que queda por arriba de lo que es el límite superior del corazón, que se encuentra a nivel del ángulo de Lewis en el disco intervertebral de separación de T4 a T5, va a tener prácticamente una tráquea y detrás de él un esófago, un callado de la aorta que vemos acá, un callado de la ácigos, que es una vena que va a desembocar en la cava, una vena cava superior, los troncos venosos brachiocefálicos que forman la cava, el nervio laríngeo recurrente, que vienen siendo nervios que normalmente salen de los neumogástricos, y el timo como glándula es adecuada su estudio durante la niñez y parte de la adolescencia, porque en la etapa más adulta el timo se va degenerando y sus restos y vestigios van a permanecer aquí como pequeñas partículas de timo en el mediastino anterior junto con los ligamentos externopericárdicos, haciendo un hemoténico de ET. Asimismo, vamos a encontrar que si abrimos el pericardio, podemos apreciar acá una arteria que desciende por delante y se va hacia la punta del corazón, como una arteria que desciende por la parte de atrás, que se va a la punta del corazón. La que viene de aquí se llama interventricular anterior y la que viene en la parte posterior, interventricular posterior, que se van a unir en la punta del corazón que se encuentra en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo. El corazón presenta una base que está dirigida hacia atrás y no hacia abajo, y presenta un borde que es derecho, un borde superior, un borde izquierdo y un borde inferior, haciendo un hemoténico de CD superior, la I inferior, la D derecho y la I izquierdo, como SIDA, solamente que CD. En la parte superior tenemos otro hemoténico que de aquí, normalmente de derecha hacia la izquierda, está CAPU, que era la cava, la C de cava, la A de aorta y PU de pulmonar, en ese orden de derecha a izquierda, ¿correcto? Estamos hablando de un paciente en posición anatómica. También vamos a encontrar en la parte superior cómo la yugular interna se une normalmente con la subclavia, formando el ángulo, ¿verdad?, de derecho y el ángulo izquierdo, que son los ángulos de Pirogov, que normalmente van a servir para que se desemboque el conducto linfático derecho y en el lado izquierdo el conducto torácico que viene desde el abdomen. Podemos recordar que el pulmón presenta un borde anterior que está traccionado aquí, un borde posterior que está hacia las vértebras, un borde inferior que delimita la cara inferior y que tenemos una cisura, ¿verdad?,
horizontal y una cisura oblicua, y en el otro lado solamente la cisura oblicua, y en el lado derecho 1, 2, 3 lóbulos, y en el lado izquierdo solamente 2 lóbulos. Una prolongación por delante del corazón conocida como língula, está exclusivamente en el pulmón del lado izquierdo, dependiente de la porción caudal del lóbulo superior de dicho pulmón. Recordamos que el pulmón derecho es más corto por la presencia del hemidiafragma, que es más alto por la presencia del hígado, que está subdiafragmático y que presenta más anchura y presenta mayor peso y presenta 3 lóbulos y 2 cisuras, mientras que el pulmón del lado izquierdo pues es más largo, es más angosto, es menos pesado, lóbulo superior y lóbulo inferior. Tomando en cuenta que son 3 lóbulos del lado derecho y 2 lóbulos del lado izquierdo, habrán 5 venas pulmonares, 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, pero las venas pulmonares superior y media se van a unir para formar una sola, de tal manera que 5 venas salen del pulmón, 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, pero únicamente van a llegar a la aurícula izquierda en su cara posterior 4, 2 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, porque la superior y la media del lado derecho se unen para formar la vena pulmonar superior derecha. La interventricular anterior nace de la coronaria izquierda y la interventricular posterior nace de la coronaria derecha, haciendo un ejemplo muy parecido a que el vago izquierdo es anterior y el vago derecho es posterior. La coronaria izquierda da la interventricular anterior y la coronaria derecha da la interventricular posterior. Aquí vemos al corazón en una vista posterior. Lo que les decía hace un momento, aquí 2 venas pulmonares y aquí hay otras 2 venas pulmonares. Y si estuviera el pulmón derecho de este lado, estaríamos viendo que la vena pulmonar superior derecha y la media se unen para formar la vena pulmonar superior derecha y la vena pulmonar inferior derecha, y luego del otro lado vamos a encontrar lo que son las venas del lado izquierdo. Hay una zona lisa en sentido posterior a la aurícula conocida como seno oblicuo, ¿sí? Que vamos a ver después, que separa normalmente esto de lo que es el esófago, que desciende precisamente por este punto, teniendo una relación directa con la cara posterior de la aurícula izquierda. Vean ustedes la dirección de la vena cava superior y de la vena cava inferior en un mismo eje, ¿correcto? De tal manera que la vena cava superior entra a la altura de T4 a T5 y la vena cava inferior entra a la altura de T8 a T9, porque recuerden que la base del corazón está separada de T5 a T8 de los componentes de la columna dorsal por los componentes del mediastino posterior. Vemos que hay una vena que recorre el surco auriculoventricular y trae toda la sangre que viene del propio corazón, y esto se llama seno coronario, que va a desembocar en la aurícula derecha y que trae a la pequeña vena cardíaca, a la mediana vena cardíaca, a la gran vena cardíaca, a las venas auriculares y las venas ventriculares, ¿sí? Todo eso lo va a traer directamente el seno coronario para desembocar la sangre desoxigenada del propio corazón hacia la aurícula derecha, donde se almacena toda la sangre desoxigenada que viene por las venas cava superior e inferior, ¿sí? Vemos a trocazo, que son prácticamente los vasos del callado de la aorta. Vemos a las ramas de la pulmonar, como se puede ver acá, y vemos esta parte conocida como seno oblicuo, y esta parte que vamos a encontrar acá, donde está la pulmonar y donde se encuentra esta parte aquí arribita, vamos a ver que se llama seno transverso, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué sigue. Aquí vemos todo lo que son las interventriculares anterior y la posterior. Vemos al seno coronario, vemos a las venas, vemos a lo que es el seno oblicuo, vemos a trocazo, vemos a caput, donde está la cava, la aorta y la pulmonar, la desembocadura de la cava inferior. Y acá tenemos traccionado la punta del corazón, que, como dijimos, se encuentra a la altura de lo que es quinto espacio intercostal izquierdo. Vemos al seno coronario y vemos acá el esófago posterior a la cara posterior de la aurícula del lado izquierdo. Vemos las venas pulmonares del lado izquierdo y vemos acá por la cava, la aorta y la pulmonar. Y aquí donde dice seno transverso, es un pequeño espacio donde podemos meter el dedo índice, dirigirnos hacia atrás en dirección a la cava, y este es el seno transverso, que es importante para las cirugías de corazón abierto, y este es el espacio que se encuentra acá, que se llama seno oblicuo, que es la separación entre lo que es el esófago por detrás y la aurícula izquierda por delante.
De hecho, esta partecita, cuando un paciente tiene un tumor a nivel de lo que es el tercio medio del esófago, en ocasiones refiere que su alimento lo traga bien, pero siente que no pasa más allá de la altura de su corazón y siente que le comprime el corazón, y lo que está sintiendo el paciente es real, porque es una relación directa que hay entre la aurícula izquierda y el esófago. Y si acá hubiera un tumor, habría una compresión de la aurícula izquierda. Entonces el paciente refiere que cuando come bien, mastica bien, traga bien, pero que siente que el alimento como que se queda alocado detrás del corazón, y eso es una realidad. Y muchas veces hay que descartar un cáncer de esófago tercio medio a casi tercio inferior. Aquí tienen quitado el corazón para ver la dirección de la cava superior, la cava inferior. Aquí tenemos T4, T5, T8, T9. Acá tenemos las venas pulmonares que les dije que eran 5, 3 del lado derecho y 2 del lado izquierdo, y que llegan directamente a la aurícula izquierda, 4. Ahí se puede ver lo que es el relieve del esófago a través del pericardio, ¿verdad? En la relación directa con la cara posterior de la aurícula izquierda con el seno oblicuo. Aquí se puede ver lo que es el callado de la aorta, aquí se puede ver la formación de la cava, y aquí se puede ver las ramas del tronco de la pulmonar. Aquí las coronarias, ahí también las coronarias. Y aquí normalmente se ve todo lo que es el trayecto de las coronarias, ¿verdad? En donde vemos una coronaria del lado derecho y luego vemos una coronaria del lado izquierdo. Aquí vemos la coronaria derecha, cómo se dirige hacia atrás para dar la interventricular posterior, ¿verdad? Que es esta. Se proyecta prácticamente desde atrás, y de todo eso tenemos mnemotécnico. Por ejemplo, de la coronaria izquierda vamos a encontrar que la coronaria izquierda presenta una rama que es la circunfleja y la interventricular anterior. Entonces se menciona, ¿verdad?, de que la arteria interventricular anterior, y luego continúa con el nombre de circunfleja, nos da un mnemotécnico de la coronaria izquierda de CIA, donde la C es circunfleja, IA interventricular anterior, y la coronaria derecha nos va a dar un mnemotécnico que es conravima, que es la arteria del cono arterioso, ¿sí? La N de los nódulos sinoauricular y auriculoventricular, RAVI, ramas ventriculares, auriculares y ventriculares, interventricular posterior, marginal derecha. Entonces el mnemotécnico de la coronaria derecha empieza con POM, que dice arteria del cono arterioso, que es de la pulmonar, la N, ¿verdad?, de la arteria de los nódulos, auriculoventricular y sinoauricular, RAVI, que es ramas auriculares y ventricular, RAP, ramas auriculares y ventriculares, la I, interventricular posterior, y MA, marginal derecha. Esas son las ramas que va a dar la coronaria derecha. La más importante es la coronaria izquierda, nos da la interventricular anterior, y una de sus ramas terminales de la coronaria derecha es la interventricular posterior, que se proyectan por los tabiques interventriculares, o sea, el tabique interventricular en sentido anterior y posterior, para unirse a nivel de la punta y hacer anastomosis entre ambos vasos. Bien, vamos a empezar a explorar nuestro corazón. El corazón normalmente está formado por dos aurículas que son supero-posteriores, o sea, están proyectadas, o postero-superiores, están proyectadas hacia atrás y hacia arriba, no tienen el mismo nivel de los ventrículos, que son antero-inferolaterales, hacia la izquierda, están hacia adelante, hacia un lado, en dirección a la izquierda. La punta del corazón está en el quinto espacio intercostal izquierdo, y la base del corazón está formada exclusivamente por las aurículas, ¿correcto? Y de tal manera vamos a encontrar que tenemos que las aurículas son cavidades, ¿verdad?, lisas, brillantes, como se puede ver acá. Y acá tenemos cortada la hojuela, donde se puede ver acá lo que es la cresta terminal, y aquí unos músculos que semejan como si fuera un peine, y por eso se llaman pectíneos. Y se puede ver la desembocadura de la vena cava inferior, protegido por la válvula de Eustaquio, la desembocadura del seno coronario, protegida por la válvula de Tevesio, la vena cava superior, como podemos ver a este nivel, y podemos apreciar el foramen oval, que tiene normalmente acá una protección cuando ya nace la criatura, y se cierra la comunicación interauricular, que durante la etapa fetal está permeable.
Aquí vemos una válvula auriculoventricular derecha, que es la tricúspide, y del lado izquierdo es una mitral o bicúspide. Y entonces vean ustedes las paredes, pero ¿qué pasa cuando pasamos de una aurícula al ventrículo? Que vamos a ver paredes totalmente diferentes, paredes gruesas, con trabéculas carnosas, con músculos papilares, y aquí lo tenemos. Vean ustedes las paredes totalmente gruesas, los músculos papilares que solamente existen a nivel de los ventrículos, las cuerdas tendinosas que se unen a las valvas de la válvula auriculoventricular, y hacemos prácticamente la aclaración que valva y válvula no es lo mismo, que la válvula contiene a las valvas y tiene 3 valvas que conforman la válvula auriculoventricular derecha o tricuspidia. 3 características importantes: las trabéculas carnosas, que es más grueso el músculo por la acción que tiene que hacer el músculo para llevar la sangre al circuito pulmonar, y vamos a ver que el ventrículo izquierdo tiene que llevar la sangre a todo el cuerpo, y por lo tanto se habla de 2 circulaciones, una circulación corta pulmonar o menor y una circulación general sistémica, que es la mayor, que normalmente hace que el grosor de la pared del ventrículo izquierdo sea 3 o 2 veces más grueso que el ventrículo derecho. Se puede apreciar entonces acá, al entrar de la aurícula al ventrículo, primero que las paredes ya no son lisas, sino que son las trabéculas carnosas, que ahí la aparición de los músculos en botella, músculos papilares, que del vértice hacia la valva presentan las cuerdas tendinosas, y en el lado derecho del tabique interventricular aparece una cresta hipertrófica que se llama moderator band o banda moderadora o tabique septomarginal, que va a llevar la rama derecha del haz de His hacia la base del músculo papilar anterior. Esas cosas son las que vamos a ver a nivel de lo que es el ventrículo del lado derecho. Pero si vemos nosotros el ventrículo izquierdo, el grosor es 3 veces o 2 veces mayor que el ventrículo derecho. Vemos a los músculos papilares, vemos a las trabéculas carnosas, vemos a las cuerdas tendinosas, vemos al vértice de las valvas, de la válvula mitral o bicúspide. Para que no se les olvide, mitral es como la mitra del obispo, en donde tiene nada más 2, una anterior y otra posterior, de ese sombrerito que se pone el papa, ¿verdad? Que termina en forma triangular, tanto adelante como atrás. Por eso recibe el nombre de mitral, porque semeja una mitra viéndolo de arriba hacia abajo. Y ya tenemos cómo se ve la pared auricular delgada, lisa, preciosa, brillante aquí. En cambio vemos acá las trabéculas carnosas, el grosor del músculo y la válvula, las válvulas que vamos a encontrar a este nivel. Cuando quitamos la parte superior de lo que son las aurículas para ver los ventrículos, podemos ver las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Y vamos a encontrar prácticamente que se encuentra la tricúspide, se encuentra la bicúspide y se encuentran las válvulas de media luna que se llaman semilunares, que es la aórtica y la pulmonar. 4 valvas son las importantes que tenemos en la unión auriculoventricular. Estas valvas son las que cuando se llenan las aurículas, entonces el peso de la sangre de las aurículas, que en ese momento acaba de ocurrir la sístole ventricular, porque recordamos que la sístole auricular y la sístole ventricular no pueden ser al mismo tiempo, sino que mientras que las aurículas se están llenando en la diástole auricular, los ventrículos se están contrayendo para sacar todo su contenido. En este momento normalmente se habrán terminado de llenar las aurículas, y a continuación, cuando venga la sístole ventricular, se abrirán las compuertas de las válvulas auriculoventriculares y la sangre pasará de aurículas a ventrículos para la diástole ventricular. Una vez que esté llena normalmente los ventrículos, entonces se invierten las cosas, porque viene la contracción de los ventrículos para expulsar la sangre al circuito menor y al circuito mayor respectivamente. Cuando diga pasar la sangre de aurículas a ventrículos y abrirse esto, no ocurre nada, pero cuando los ventrículos se contraen y esto regresa hacia lo que es su lugar original, la apertura o el cierre de estas valvas va a producir el primer ruido cardíaco, que es el loop. En ese momento, cuando haya las contracciones, se abrirán esos vasos para permitir el paso de la sangre hacia la aorta y la pulmonar, y cuando estas valvas regresen a su posición y se cierren, van a producir el segundo ruido cardíaco. O sea, el primer ruido cardíaco es el resultado del cierre de las válvulas auriculoventriculares
tricúspide y bicúspide o mitral. Y el segundo ruido cardíaco es el resultado del cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Aquí se puede ver el cierre, ¿verdad?, de las válvulas auriculoventriculares produciendo el primer ruido cardíaco y al mismo tiempo la apertura de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, y en la siguiente se cierra normalmente esto y se abre la otra. A ver, aquí está abierta, como estamos viendo acá, y cerrado. Esto quiere decir que aquí, en este momento, está en la diástole ventricular, se está llenando el ventrículo, ¿sí? Y entonces, en la diástole, en el momento, están cerradas las válvulas. En el momento en que se contrae el ventrículo, se cierran las válvulas auriculoventriculares y se abren las válvulas válvulas semilunares, y cuando eso regrese a su posición definitiva, ya tendremos el segundo ruido cardíaco. Aquí normalmente estamos viendo un corte de corazón donde vemos todo lo mencionado anteriormente. El corazón está formado por 4 cavidades, 2 aurículas que son superiores a los ventrículos que son inferiores, 2 aurículas que son posteriores con respecto a los ventrículos que son anteriores. Las aurículas, por lo tanto, tienen una situación anatómica que es póstero superior, ¿verdad?, hacia atrás y arriba, y los ventrículos tienen una descripción antero, ínfero, lateral en dirección hacia la izquierda. Vemos que el grosor máximo es este y por lo tanto identificamos al ventrículo izquierdo que tiene 2 o 3 veces más el grosor del ventrículo derecho. Se ven las paredes lisas, tensas, brillantes de las aurículas y se puede apreciar la desembocadura de las venas pulmonares, que son 4, ya habíamos dicho que 5 salen de los pulmones, pero 4 llegan hasta la cara posterior de la aurícula izquierda, los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, el moderator band, como se puede ver aquí, el moderator band que se encuentra directamente a nivel de el ventrículo derecho como cresta septomarginal. Es una cresta que se proyecta del tabique interventricular hasta la base del músculo papilar anterior. Ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos nosotros a ver, el sistema de conducción. Aquí vemos que hay un nódulo auriculoventricular, pero hay un nódulo aquí arribita que es el nodo sinoauricular que está en la proximidad de la desembocadura de la vena cava superior. Esto manda estímulos para tener entre 60 y 80 latidos por minuto y lo manda a través de todo el músculo auricular en dirección al nódulo auriculoventricular. Este manda una frecuencia normal cuando él está trabajando sin que tenga oportunidad de trabajar estaríamos hablando de un paciente que tiene en promedio de 40 a 60 latidos, promedio 50, y luego viene un haz auriculoventricular en una rama derecha del haz de His, y luego vemos que la rama derecha se sigue por el moderator band o banda moderadora para dirigirse a la base del músculo papilar y luego se mete a nivel del miocardio como fibras de Purkinje. El sistema de conducción se inicia en el nodo sinoauricular o marcapaso. El estímulo viaja al nódulo auriculoventricular, al haz auriculoventricular, a la rama derecha y a la rama izquierda del haz de His para poder llevar el estímulo desde el marcapaso que se encuentra en la proximidad de la desembocadura de la vena cava superior hasta el espesor del músculo cardíaco que es el miocardio. Muy bien, en la circulación del feto tenemos una circulación invertida. Resulta que el feto, sus pulmones no están funcionando. Por lo tanto, sus pulmones no son los que van a dar el oxígeno a este bebé, sino que el pulmón fetal es la placenta. En la placenta viene el oxígeno y el intercambio de gases y el cordón umbilical presenta para su estudio 2 venas
dos arterias, perdón, y una vena que, como podrán ver, están con colores opuestos. O sea, la vena está de un color rojo, que es única, y las arterias de un color azul, que son pares. Son arterias procedentes de las hipogástricas, como se puede ver acá, y la sangre desoxigenada irá normalmente a la placenta, se oxigenará y saldrá por esta vena que entra a lo que es el abdomen fetal, se dirige hacia el hígado y directamente a la vena cava luego para poder llevar la sangre. Y vean ustedes que la sangre que llega a la aurícula del lado derecho, realmente la mayor parte va a cruzar a través del agujero oval hacia lo que es la aurícula izquierda, luego al ventrículo y a la circulación general, y la poca sangre que esté viajando por acá va a salir por el tronco de la pulmonar, pero aquí hay una comunicación que es el conducto arterioso que hace que la sangre no se vaya al pulmón, sino que se vaya en dirección a la aorta y continuar su circulación en el feto. Pero ¿qué cosas ocurren en el momento en que el feto nace? Las cosas que ocurren es que se restablece una circulación diferente. El agujero que era importante aquí porque no estaban funcionando los pulmones, en el momento del nacimiento del feto se oblitera, ¿sí? Y queda un anillo de retracción como una J invertido que se llama anillo oval de Busens. Y luego también vamos a encontrar que este conducto arterioso también se oblitera como para que le haga la circulación vaya directamente a la aorta descendiendo y no exista normalmente, ¿verdad?, comunicación entre el tronco de la pulmonar y la aorta descendente. También vamos a encontrar que esta vena, que se encuentra acá, que es la vena umbilical, se convierte en ligamento redondo y las arterias también quedan duras y firmes y se llaman arterias umbilicales obliteradas. Y así esos cambios los vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí los tienen. Número 1, se puede ver que aquí el agujero oval se cierra. El número 2, vean el conducto arterioso, se oblitera también. El número 3 se convierte en vena umbilical. El número 4 en arterias umbilicales, como se puede ver aquí, que ya están completamente cerradas en el momento del nacimiento. Si nosotros vemos el compartimiento pulmonar derecho y nosotros quitamos al pulmón y su pleura, podemos ver los componentes del mediastino posterior, donde se encuentra la aorta, ¿verdad? Y donde se encuentra el esófago, ¿correcto? Donde se encuentra el conducto torácico, que está más hacia el otro lado, ¿verdad? Donde se encuentra aquí la ácigos, como ustedes pueden ver acá, dando un arco sobre el bronquio derecho. Y podemos ver la cúpula diafragmática y el centro frénico. Y entonces decíamos que el pulmón derecho es más corto que el izquierdo porque está más alto el hemidiafragma derecho, es más ancho que el izquierdo porque está comprimido, tiene 3 lóbulos en vez de 2 del lado izquierdo, tiene 2 cisuras en vez de una como la del lado izquierdo, la cisura oblicua y la cisura horizontal. Pues todos esos cambios los vamos a ver y aquí vemos cómo la ácigos es la única tributaria de la vena cava superior que forma un arco sobre el bronquio del lado derecho, de la misma forma como si quitáramos el pulmón del otro lado, del lado izquierdo, estaríamos viendo a la aorta. Aquí lo tienen. Quitamos el pulmón del lado izquierdo y vemos el callado de la aorta pasando por encima de lo que es el bronquio del lado izquierdo. Y aquí entonces ustedes pueden ver una figura muy representativa en donde van a encontrar a la tráquea, a los bronquios y que esto ocurre en T4, T5. Aquí pueden ver también que el callado de la aorta se encuentra en T4, T5, de que la aorta ascendente termina en el mismo nivel, ¿correcto? Que estas ramitas que están aquí, trocazo, también están en T4, T5, solamente que este dibujo como que las muestra un poquito más separadas. Y también van a ver cómo se forma el tronco venoso brachiocefálico con el otro para formar la cava superior en T4, T5. Y vean ustedes cómo el vago izquierdo es anterior y el vago derecho es posterior y cómo el callado de la aorta forma un arco sobre el bronquio izquierdo. Y vean cómo el esófago empieza a bajar de tal grado que aquí abajito, ¿verdad?, la cava, ¿verdad?, la aorta en la línea media y el esófago hacen un hemoténico de cae de derecha a izquierda, pero si nos vamos en sentido antero-posterior se convierte en CEA, donde está la cava, el esófago y la aorta, que es más posterior.
Y aquí entonces estaríamos viendo ya el esófago, que nos corresponde a otra área. Y de esta manera vamos a hacer un repasito también de lo que vimos la vez anterior, de una forma un poquito más rápida, para recordar e integrar ambas cosas. Vamos a ver. Hablamos de un tórax que viene siendo parte del esqueleto central axiloaxial. Está formado por 37 huesos. Tenemos al esternón, que presenta el manubrio, el cuerpo y el apéndice sifoides. El manubrio tiene una forma más o menos cuadrangular, con un borde superior que viene mirando la base del cuello, un borde inferior que se va a articular con el cuerpo del esternón en T4 T5 en la parte posterior, ángulo de Lewis. Aquí se llama escotadura yugular, aquí escotadura clavicular, una escotadura para el primer cartílago costal y una hemicarilla que junto con la primera hemicarilla del cuerpo van a recibir al segundo cartílago costal y luego viene carilla completa, carilla completa, carilla completa, carilla completa y otra hemicarilla, 4 carillas para la tercera, cuarta, quinta y sexta costillas y la séptima va a recibirse entre la hemicarilla de un lado y la hemicarilla del otro para recibir a los séptimos cartílagos costales. Vamos a tener 12 pares de costillas que son 24, 12 vértebras dorsales, 36, el esternón 37, y vamos a tener que espacios intercostales posteriores son 11, espacios intercostales anteriores son 9, los paraesternales son 6, y vamos a tener que el apéndice sifoides puede ser entre 9, T10 o T11, dependiendo de la longitud del apéndice sifoides, pero los sitios de unión son T4, T5 para manubrio y cuerpo, y entre el cuerpo y el apéndice sifoides se encuentra T8 a T9. Entonces, vemos acá el tórax, en cuyo interior ya vimos que va a haber un compartimiento pulmonar derecho, un compartimiento mediastinal y un compartimiento pulmonar del lado izquierdo. Ahí se puede ver un hueso triangular T2, en T7, en T3, lo que es la cabeza, lo que es el cuello, lo que es el cuerpo, el apófisis coracoides, la escotadura coracoidea, el ligamento escapular transverso superior, el nervio circunflejo, perdón, el nervio supraescapular por dentro y la arteria escapular superior por arriba, la clavícula como único hueso que no se articula con nadie, que es el que carece de médula, que en la parte de abajo está cosco, donde está el coraco clavicular, el subclavio, el costo clavicular, el subclavio y el coraco clavicular. En la parte lateral está aplanada y tiene un borde anterior para el deltoides y un borde posterior para el trapecio, pero la cara anterior para el pectoral mayor, la cara superior para el esternocleidomastoideo, la cara posterior esternocleidoideo y la cara inferior para el músculo subclavio. En la vista posterior ya vimos todo lo correspondiente a la escápula. En el borde interno se encuentra en la parte anterior las digitaciones de gran serrato, en la parte posterior arrorro, aquí músculo supraespinoso, infraespinoso, arriba el trapecio, abajo el deltoides, redondo menor dorsal ancho, en el tubérculo infraglenoideo, el tendón de la porción larga del tríceps, en el supraglenoideo, el tendón de la porción larga del bíceps, y así por el estilo vemos una escápula bien definida. La primera costilla también que ya vimos sus relaciones con el tubérculo del isfran, tubérculo escaleno, aquí canal para la vena subclavio, canal para la arteria subclavio, las digitaciones de lo que es el gran serrato, y aquí escaleno anterior y escaleno medio para delimitar al triángulo escaleno, y el escaleno posterior que viene a la segunda costilla. Y también vamos a ver que la costilla tiene 5 características: cabeza, cuello, tuberosidad, ángulo y diáfisis, los discos intervertebrales ya conocidos con una parte central, núcleo gelatinoso pulposo y una periférica, anillo fibroso. Y también ya vimos acá cómo se encuentra el pectoral mayor y que por debajo del pectoral menor y la fascia clavipectoral, músculos intercostales externos. Y así vamos yendo directamente hasta alcanzar el tórax en su interior. Y entonces empezamos a ver el mediastino, los pulmones, la extensión de los pulmones, las partes del pulmón, y llegamos a el pulmón como sacos aéreos cónicos que presentan un vértice que sobresale del estrecho superior, alcanza la altura de C7. Hay una condensación pleural que es una edificación ligamento pleuro-transverso, membrana suprapleural, y el lugar donde está el ilio se unen las pleuras parietal y visceral y luego se proyectan hacia el diafragma como ligamento pulmonar o ligamento triangular. Muy importante la vena, la arteria del bronquio, babrón, y aquí un canal retroiliar del lado derecho con la vena ácigos y del lado izquierdo directamente con el callado de la aorta. Y del lado izquierdo con el callado de la aorta. Podemos ver un borde anterior que es el esternal, podemos ver un borde posterior que es el vertebral, podemos ver un borde inferior que es diafragmático, podemos ver una carilla costal, una cara costal, una cara mediastínica y una cara diafragmática comedia. Podemos ver los pulmones ocupan la mayor parte del interior del tórax. Vemos al otro pulmón, vemos acá el callado de la aorta descendente.
vemos la escotadora cardíaca, vemos a la língula como la parte infero-anteromedial que viene siendo donde está en contacto directo con el corazón, le pertenece al lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo y las mismas caras, los mismos bordes, segmentos como vimos la otra vez, y llegamos a la tráquea que por arriba se comunica con la laringe, hacia abajo con el corazón, hacia la derecha se encuentra tronco arterial brachiocefálico, a la izquierda carótida primitiva y supralia del lado izquierdo, por delante grupo infravideo, por detrás de canal traqueosofálico, nervio laringio recurrente y esófago. El último cartílago traqueal se llama carina, los bronquios primitivos primarios o pulmonares, a nivel de los ilios pulmonares vienen los lobulares que son los secundarios y dentro de cada lóbulo vienen los segmentarios o terciarios para luego seguir con aquel mnemotécnico bronquiolos terecasa, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares en su interior, alvéolos y tabiques intraalveolares, y los cartílagos tienen forma de una C, de tal manera que están cerrados en la parte anterior, pero están abiertos en la parte posterior y cerrados a su vez por el músculo liso de la tráquea. Y aquí pueden ustedes ver los bronquios primarios, los bronquios secundarios, ¿verdad? Y los bronquios terciarios, los de color. Y se puede ver aquí los bronquiolos que vimos terminales y bronquiolos respiratorios y conductos alveolares, sacos alveolares y lo demás. Y recordar que los pulmones no están irrigados por las arterias pulmonares, sino por las arterias bronquiales. Y las unidades respiratorias se llevan a cabo a nivel de la parte parenquimatosa de los pulmones, a nivel de los sacos alveolares, donde se encuentran los alvéolos, los tabiques intraalveolares y el intercambio de gases. Aquí hemos quitado directamente el corazón para ver a los componentes del mediastino posterior. Ya sabemos que perigran cofre es el mediastino medio, que ET el mediastino anterior, que AES acobar el mediastino posterior y 3 cabras recurren al timo, el mediastino superior. Aquí los tienen ustedes. Aquí vemos también lo de los espacios intercostales posteriores de la 3 a la 11 vienen directamente como ramas de la aorta. Recuerden que la aorta tenía ramas viscerales y ramas parietales, que las ramas viscerales eran tímicas, bronquiales, mediastínicas, esofágicas y pericárdicas, y las ramas parietales son base y sufre, donde estaba basa vasorum, intercostales de la 3 a la 11, subcostales y frénicas superiores, y aquí las tienen ustedes, como vimos prácticamente en la clase pasada. Bueno, hicimos un resumen de la clase anterior y lo nuevo del corazón en esta ocasión. Yo tengo que irme ahorita a operar en este momento, pero al menos creo que les va a ser de mucha utilidad porque el día de mañana es un día inhábil y no vamos a poder hacer nada. Entonces continuamos después ya con el programa el miércoles. Que tengan un excelente día. Bendiciones, que les vaya muy bien su examen. No dejen de hacer oraciones, platiquen con Dios, que les den amabilidad y satisfacciones a sus papás como siempre y que tengan un día maravilloso. Bendiciones. ¿Cómo estuvo tú? ¿Todo bien?